Angélica María Flores es una colombiana que desde hace 9 años reside en Curazao, pero el fin de semana pasado fue brutalmente golpeada por la policía de la isla. Según sus familiares en Colombia, todo lo sucedido es un abuso de autoridad. Mi cuñada salía de trabajar y en el momento llegó a donde unos amigos que estaban departiendo, tenían mucha bulla pues del lugar donde ella llegó. En ese momento llegaron las autoridades de la policía. Ella, como es inmigrante, pero ella no es ilegal en el momento, entonces ella se asustó mucho y arrancó a correr hacia el apartamento donde ella vive. Un policía bruscamente entró al apartamento, ella la cogieron los policías y la golpearon, le desfiguraron todo el rostro y la tienen retenida en una cárcel. No ha tenido asistencia médica, no hay ningún reporte acerca de lo sucedido. Según el reporte de la policía de Willemstad, capital de Curazao, los golpes que tiene la mujer son debido a las caídas por la resistencia que puso la colombiana a su arresto. A propósito de estos hechos, pudimos hablar con Angélica María, quien desmintió esa versión. Y yo le mostré la mano izquierda, yo le dije al policía, yo le dije, si yo me fuera caído o yo fuera forcejeado como el policía dijo, yo fuera puesto mis 2 manos adelante y no me dejó golpear la cara como me la golpeé, pero él me tenía la mano izquierda atrás cogida cuando él me tiró al piso. Y ni modo de decir que yo forcejeé ni nada, ni fui grosera con él, simplemente me cogió, le dije que no me esposara y fue donde me cogió la mano izquierda y él mismo me tiró al piso. Por su parte, la hermana de Angélica pide que se haga justicia. Asegura que este caso es uno de los tantos en el mundo de violencia contra la mujer. No, pues que estamos muy preocupados por el abuso de la autoridad policial, como la volvieron a ella, porque ella es una persona trabajadora, es la única que sostiene la familia. Mi papá tiene una enfermedad terminal y ella es la única que apoya a mi mamá. Y estamos muy preocupados porque eso es violencia contra la mujer. Ya queremos que se haga justicia.